Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar hablando sobre los estados financieros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los propósitos que ellos tienen y su importancia. Te lo contamos enseguida. Propósito del análisis e interpretación de los estados financieros. Es un tema bastante importante porque de esta manera nosotros podemos enterar realmente cuáles son los objetivos, cuáles son los fines del análisis e interpretación de estado financiero. Sin embargo, vamos a recordar un poquito lo que habíamos dicho sobre la contabilidad. Y para llegar a los estados financieros es muy importante realizar el proceso contable, que tiene una serie de etapas y que finalmente como resultado final obtenemos los estados financieros. Los estados financieros están sujetos, es una información de tipo financiero y de tipo económico que luego se pueden sujetar a un análisis o poner a disposición de un análisis e interpretación de estado financiero. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y acciones y de esa manera mejorar ciertas situaciones que pueden haber en la empresa o también sostener o mantener las buenas situaciones que hay. Bienísimo el tema. También es muy importante establecer qué es el análisis, qué es la interpretación y qué son las sugerencias dentro de lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros. En realidad, el análisis e interpretación de los estados financieros precisamente se resume en analizar, en interpretar y en sugerir. Cuando hablamos de del análisis de los estados financieros, en realidad lo que hacemos es una serie de actos que nos ayudan a poder interpretar después estos estados financieros. Analizar significa descomponer, separar las partes de lo que corresponde a los estados financieros, relacionar las partes, hacer estados comparativos de manera horizontal, hacer una descomposición, una conformación o poder establecer de manera vertical. Eso significa análisis. Es como habíamos dicho en un principio anteriormente, los estados financieros cuentan la historia de la empresa. Entonces, a través del análisis, de descomponer, de conocer cada una de sus partes, nosotros podemos enterarnos realmente cuál es la situación de la empresa. Cuando hablamos de la interpretación de los estados financieros, nos referimos a dar ya una apreciación, más que toda subjetiva como analista. Obviamente que nosotros, como personas analistas, debemos estar preparados para hacer este tipo de trabajo. Entonces la interpretación viene a ser ya la apreciación, una opinión sobre lo que le está pasando a la empresa económica y financieramente. ¿Y qué se refiere en la sugerencia? Entonces, en base a lo que vamos detectando en el análisis e interpretación de los estados financieros, se puede ir también sugiriendo o finalmente se puede realizar este tipo de sugerencias. ¿Para qué? Para que se puedan voltear ciertas situaciones, para que se puedan cambiar ciertas situaciones que se están viendo o que se están dando y reflejando a través de los estados financieros. ¿Qué nos permite el análisis e interpretación de los estados financieros? En primer lugar, nos permiten enterarnos de cuál es la situación crediticia. Y esto está muy relacionado con la capacidad de pago, tanto a corto plazo y en realidad a largo plazo. Entonces, enterarnos de la situación crediticia, surge la pregunta, ¿la empresa puede pagar sus deudas? ¿La empresa puede cumplir con sus deudas a cabalidad? ¿La empresa puede cubrir sus deudas en un momento oportuno, eficaz y eficiente? Entonces, de esa manera vemos la situación crediticia de la empresa, si es capaz de pagar, si tiene la suficiente liquidez. Cuando hablamos del giro del dinero, como lo vemos acá, es para ver si la rotación del giro del dinero realmente se lo está haciendo o se está reflejando en buena forma en comparación con los tiempos establecidos. La empresa puede pagar sus deudas
¿Y qué situación crediticia presenta? ¿Cuál es la calidad de credibilidad que la empresa presenta ante sus acreedores de manera general? Cuando hablamos de la capacidad de pago a corto plazo, vemos, ¿no? ¿Está realmente la empresa capacitada para pagar estas deudas? Diferentes deudas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, con sus proveedores, deudas con el personal, deudas tributarias, deudas de aportes y retenciones, deudas de servicios básicos, deuda a instituciones o institucional, deudas bancarias también, porque al final se paga todo desde el corto plazo, o sea, las deudas a largo plazo poco a poco se van transfiriendo al corto plazo y desde ahí se pagan, ¿no? Entonces, y también si la empresa, por ejemplo, está cumpliendo todas sus obligaciones en un tiempo oportuno. Y tiene que ver mucho con el giro del dinero, porque el giro del dinero debe estar rotando constantemente y en forma normal. Eso significa que no se debe estancar. O sea, por ejemplo, si la empresa se trata de una empresa que compra y vende mercadería de cualquier tipo, esto debe ser rotar en forma normal. Compra de mercadería, vende, otra vez se convierte en efectivo, vuelve a hacer dinero, vuelve a comprar y así sucesivamente. Pero si el giro del dinero se estanca, por ejemplo, siendo disponible, compra mercadería y por algún motivo esta mercadería no se vende por algún problema que tiene, porque no es atractivo al mercado o porque simplemente el mercado no lo requiere, entonces ahí el giro del dinero se estanca en la cuestión de los inventarios y se paraliza, y eso no permite rotar, o sea, no se imposibilita un poco obtener otra vez el dinero. Cuando hablamos de que las mercaderías sí se venden, pero se venden al crédito y no existen o no se dan las políticas necesarias y convenientes para hacer los respectivos cobros, también hay otro cuello de botella que imposibilita girar de forma normal al dinero. Entonces se estanca. Es como si el dinero encontrara un lugar para poder dormir, entonces, y eso estanca el giro del dinero y no es conveniente. Entonces hay que aplicar las estrategias necesarias para que ese giro del dinero constantemente esté rotando y no perturbe, no entorpezca las actividades que normalmente se deben hacer en la empresa. ¿Qué más nos permite o cuál otro propósito tiene el análisis e interpretación de los estados financieros? Ver si la empresa tiene insuficiencia en su capital de trabajo. Cuando hablamos del capital de trabajo nos referimos al excedente que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es lo que nos sobra o lo que hay como margen positivo para poder seguir operando. O sea, ¿qué pasa cuando la empresa tiene un activo corriente y un pasivo corriente y el excedente no es adecuado? Entonces empieza a privar de muchas cosas, empieza a entorpecer la actividad normal del negocio, ¿no? O de la empresa. Entonces el capital de trabajo debe ser cabal, debe ser suficiente, debe ser lo que haga falta, que no sea insuficiente, porque eso va a acarrear problemas y va a empezar a generar fallas, ¿no? Fallas en diferentes cosas. No se van a poder comprar los inventarios, no se va a pagar, no se va a cumplir con las obligaciones que la empresa pudiera tener, no se van a poder cumplir muchos planes que la empresa pueda programar en un principio. Entonces la suficiencia de capital de trabajo debe ser cabal, debe ser oportuna también y debe ser suficiente de tal manera que ella siga con sus actividades normales. Otro aspecto es ver si vende y recupera el importe de sus ventas antes del vencimiento de sus obligaciones. Entonces, esto es una composición del giro del dinero. La empresa compra mercadería, da el crédito, recupera, pero debe hacerlo en términos racionales. O sea, que no desequilibre el aspecto de poder pagar sus obligaciones, porque la empresa en este caso empezaría a enrolarse
a enrolarse con las deudas hacia sus proveedores, hacia sus acreedores, y se vuelve un problema. Entonces, y hay indicadores para eso. Por ejemplo, cuando la empresa empieza, que es lo más básico y lo más principal, cuando empieza a no cumplir con su personal en lo que se refiere a sueldos y salarios, por ejemplo, entonces ya es un indicador de que algo está pasando. Las ventas no se están haciendo oportunamente, hay una rotación lenta de ventas por algún motivo, hay una falla en las ventas, por ejemplo, de repente hay poco volumen de venta y no está pudiendo soportar niveles de costos y gastos, no está pudiendo también recuperar, porque recordemos que en una empresa comercial, por ejemplo, o en una empresa que produce, la empresa invierte capital de trabajo para poder producir un producto y que luego se pueda vender, o también invierte en inventario, y lo que se espera normalmente y de forma racional es pues que se recupere para poder hacer la operativa normal dentro de lo que es el corto plazo. Entonces, cuando estas ventas no se realizan, cuando estas ventas tardan, podríamos decir así, empiezan a tener una rotación lenta, empieza a desequilibrar la operatividad del negocio. Otro propósito que vemos del análisis e interpretación de los estados financieros es poder detectar o establecer o verificar si los vencimientos de su pasivo a corto plazo están espaciados en forma conveniente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué significa estar espaciado en forma conveniente? Que se pueda pagar de acuerdo a la operatividad que está teniendo la empresa. Si la empresa, por ejemplo, empieza a vender normalmente y recupera de forma racional su efectivo, seguramente podrá cumplir con su pasivo en forma normal también. Pero si la empresa empieza a dar crédito a los clientes y estos créditos no están convenientemente establecidos por políticas acorde que permitan pagar sus vencimientos, entonces va a generar un problema. Entonces, los vencimientos de su pasivo a corto plazo hay que conseguirlo o hay que negociar con los proveedores de una forma que sí los pueda pagar, que sí los pueda cumplir. Por ejemplo, si es conveniente 15 días porque se supone que la empresa debe realizar un estudio previo de cuáles son los plazos que necesita, ¿no?, para cumplir de manera racional y de manera oportuna. Otro aspecto sería si el capital propio está proporcionado a su capital ajeno. Cuando hablamos del capital ajeno nos referimos a todo lo que está registrado en el pasivo. A eso le llamamos normalmente capital ajeno. Es decir, aquella inversión que está hecha en el activo pero que han venido proporcionados por la parte de los pasivos, ya sea a corto o a largo plazo. A todo eso le llamamos capital ajeno. Y el capital propio es lo que está figurando en los estados financieros, en este caso en el balance general, lo que está figurando en el patrimonio. Sería como capital propio. Y cuando hablamos si está proporcionado, podríamos decir, por ejemplo, ¿cuál es el fuerte de los capitales? ¿Está más en manos del capital propio o más en manos del capital ajeno? ¿Dónde hay mayor concentración? ¿En el capital propio o en el capital ajeno? ¿Y qué significa eso? Pero no es suficiente verlo así nada más, sino que hay que compararlo también con el rendimiento que se va obteniendo. Puede suceder de que a veces la mayor concentración está en el capital ajeno y menor concentración en el capital propio por las oportunidades que van dando pues los proveedores, los acreedores, ¿no? En la actualidad hay mucha competencia y también hay mucha disponibilidad, digamos, por parte de los proveedores, por parte de los acreedores en proporcionar bienes y servicios a las empresas, ¿no? Entonces a veces resulta que se puede trabajar con más capital ajeno que con capital propio, pero esto
para que pueda verse si es racional o irracional, habría que comparar con el rendimiento que se va obteniendo. El rendimiento siempre marca los diferentes aspectos de análisis e interpretación. Si tiene suficiente inversión total, ¿a qué llamamos inversión total? A todo lo que está invertido en el activo, a todo lo que está incluido en el activo total. ¿Qué es el activo? Es todo lo que la empresa tiene en diferentes cosas. Y eso es la inversión total. Es una inversión total que precisamente ha venido del capital ajeno y del capital propio, pero es con lo que la empresa está trabajando. La inversión total, entonces, en otras palabras, es todo lo que está aplicado al activo. Ahora, ¿cómo ver si esta inversión total es suficiente? Igualmente también es muy importante compararlo con el rendimiento o con la capacidad de generar resultados positivos que se ve en el estado de resultados para poder apreciar, ¿no?, si corresponde o no corresponde. Muchas veces las empresas están trabajando con insuficiente inversión total. Entonces, ¿cómo habría de hacerse para poder, digamos, elevar esa inversión total? O de repente también algunas de las razones nos indican cuando la inversión total es sobrevaluada, ¿no? Pues hay sobreinversión en la inversión total. Entonces, ¿cómo hacer para disminuirla y que los niveles de resultados, por ejemplo, no están alcanzando o no están respondiendo a lo que es el importe de la inversión total? Otro aspecto muy importante que vamos viendo es si la situación financiera es satisfactoria. Entonces, lo que se busca a través del análisis e interpretación de los estados financieros precisamente es ver cuál es la situación financiera de la empresa, si esta es satisfactoria o no, si es acorde o no, si responde a las expectativas de los dueños. Asimismo, también la situación económica, ¿no? A través de la situación económica nosotros podemos ver el grado de rentabilidad que va obteniendo la empresa, la capacidad de generar resultados positivos y en caso de estar produciéndose resultados negativos, qué es lo que está pasando, y podríamos asegurar que la situación económica afecta a la situación financiera de la empresa. Porque desde el momento de que la empresa empieza a generar resultados negativos, por ejemplo, eso significa que va a privar de muchas situaciones y que se van a ver reflejadas en el balance general. Entonces, ¿qué significa una situación financiera satisfactoria dentro de la empresa? Significa, por ejemplo, tener un grado de liquidez adecuado, capacidad crediticia adecuada, que está trabajando con un activo corriente adecuado, con una inversión total adecuada, donde no existen fallas. A eso se llama situación financiera satisfactoria, o sea, que no haya sobreinversión en inventarios, por ejemplo, que el exigible no se esté enrolando con una tendencia hacia arriba que finalmente determina que es negativa, y ver una suficiente inversión total, que no haya o que no exista sobreinversión en los activos fijos. Entonces, cuando las fallas financieras se observan de manera mínima, entonces podríamos estar diciendo que hay una situación financiera satisfactoria. ¿Qué significa? Otro aspecto que vemos a través del análisis e interpretación de los estados financieros es ver si hay sobreinversión en cuentas por cobrar, en inventario o bienes de uso. Cuando se presenta una sobreinversión en este tipo de cuentas, entonces significa una alerta que los estados están mostrando a través de sus datos. Cuando hay sobreinversión de cuentas por cobrar, significa que no existe la capacidad de cobrar o de efectivizar los créditos hacia los clientes, no están siendo efectivas. Y eso puede provocar, por ejemplo, un estancamiento del giro del dinero.
y es el estancamiento del giro del dinero va a provocar no poder cumplir también con las obligaciones. Entonces es muy importante de que no se llegue a una sobreinversión de cuentas por cobrar. Quiere decir que los créditos para los clientes no están prohibidos, pero tiene que hacérselo de una manera planificada, que la empresa sepa hasta dónde debe dar crédito y hasta cuándo, y a quiénes también. Es muy importante. Cuando hablamos de una sobreinversión de inventario, también nos damos cuenta de que está sucediendo un fenómeno, ¿no? O sea, ¿por qué los inventarios se están estancando? O sea, sobreinversión en inventario significa estancamiento, o que de repente se haya invertido mucho en los inventarios y que estos no tuvieron un estudio previo, por ejemplo, de mercado. De repente se está hablando de un inventario que el mercado no lo necesita, que al mercado no le hace falta, o de que de repente es un inventario que precisamente no es útil, o que está pasado de moda, o que ha entrado en obsolescencia, o que simplemente no gusta, ¿no? Entonces empieza a quedarse el inventario, o no se ha hecho un estudio de mercado en cuál es la cantidad realmente que necesita de ese tipo de inventario. Cuando hablamos de los bienes de uso, previamente, volviendo al tema de los inventarios, cuando hay una sobreinversión en inventario de cualquier producto, y por ejemplo cuando hablamos de productos alimenticios, corren riesgo, pues, ¿no? Corren riesgo de echarse a perder, corren riesgo de que pueda tener vencimientos, y eso puede generar pérdidas para la empresa. Igualmente en las cuentas por cobrar, cuando hay un exceso, significa que no se está pudiendo cobrar o los clientes han desaparecido, y también esto al final provoca pérdidas para la empresa, o pueden convertirse en una pérdida para la empresa. Y hablando sobre los bienes de uso, es decir, los activos fijos, cuando hay sobreinversión en activos fijos, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay sobreinversión, esto quiere decir que están por demás. Entonces, nunca vamos a tener una relación de rendimiento con los activos fijos acordes, ¿no? Porque de repente hay activos fijos que están dormidos, que están paralizados, no se están usando, y lo único que están haciendo es generar más costos, más gastos a través de la depreciación, ¿no? Que se hace por los mantenimientos que se hacen, porque los activos fijos, para que no se deterioren, también tienen que estar sujetos a mantenimiento, a vigilancia, etcétera, etcétera, que no estén expuestos al sol, y eso significa pérdida, pues, ¿no? O sea, más costos, más gastos para la empresa. Entonces, los activos fijos hay que hacer una serie de análisis para poder establecer cuál es el activo fijo cabal que necesita la empresa y poder operar de manera óptima. Si el exceso del pasivo a largo plazo ha desequilibrado la estructura financiera, resulta que a veces las empresas acuden a financiamientos a largo plazo, muchas veces sin necesidad o muchas veces en exceso. Y eso no deja de ser un cuello de botella para la empresa, pues debe estar preocupada, ¿no?, por el cumplimiento de estas obligaciones. Y en muchos casos se puede observar que las empresas, por la presión financiera que hay de parte de las instituciones que han podido proveer sobre estos financiamientos a la empresa, presionan, ¿no? Y cuando se cumplen estos financiamientos a toda costa, a costa de no pagar, por ejemplo, los pasivos a corto plazo, ya es un problema también, ¿no? Muchas veces, por cumplir con estas obligaciones a largo plazo, se acude a vender lo que no se debe vender, como por ejemplo los activos fijos. Entonces, cuando la empresa entra en un desespero por poder cumplir con las obligaciones que vienen desde largo plazo y que se van convirtiendo a corto plazo, significa un problema que hay que tenerlo muy en cuenta y hay que detectarlo.
porque puede voltear, ¿no?, a la situación de la empresa. Hay hartas cosas que yo no sabía. ¡Qué bien! Si el capital social y las utilidades retenidas en la empresa se han empleado en forma conveniente. Cuando hablamos del capital social es el capital de inicio con el que nace la empresa. Muchas veces las empresas tal vez nacen ya enfermas, con poco capital o con insignificante capital, y eso después provoca estar buscando financiamientos de afuera que son costosos, que tienen cargo financiero. Entonces el capital social debe ser pues también bajo un estudio de requerimiento de inversión que permita establecer un capital racional, ¿no? No un capital que después le provoque o le genere problemas a la empresa en busca de más capital. Cuando hablamos de las utilidades retenidas, muchas veces se comete el error de hacer los retiros de las utilidades cuando la empresa necesita de esas utilidades. Entonces, aquí lo conveniente quizás es que se empiecen a acumular las utilidades mientras la empresa lo necesite. Entonces, ¿para qué? Para hacer un buen uso de ello, ¿no? Si la empresa necesita expandirse, por ejemplo, y en vez de acudir a financiamiento de afuera, puede usar sus utilidades retenidas. Para eso es, para que forme parte del capital propio y pueda utilizarse bien en lo que la empresa necesita. Si las utilidades que se está obteniendo en la empresa son las razonables para el capital invertido, pues habría que ver qué significa razonable con respecto a las utilidades y el capital invertido. Las utilidades o los resultados de una gestión de una empresa pueden medirse con la inversión total, pueden medirse con el capital inicial, pueden medirse con el capital contable o el patrimonio, pueden medirse desde diferentes puntos de vista. Entonces, habría que ver cuál porcentaje es racional o qué es lo que esperan los dueños, los accionistas, los socios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué le llamamos acorde? ¿A qué le llamamos que cumplen? Sí, tendría que verse con empresas similares, tendrían que establecerse estándares, incluso dentro de la misma empresa. Porque las gestiones son diferentes, las gestiones varían. Por ejemplo, una gestión como la que se vivió de acuerdo a la pandemia que hubo, todo se distorsionó. Pero habría que ver si las gestiones son normales. Si son normales, habría que establecer porcentajes, ¿no?, que den el dato de que eso es racional para la empresa. Los resultados positivos son del 10%, son del 15%. ¿Qué es racional para la empresa? ¿Cuánto es lo que espera de ese capital invertido? Porque supuestamente para proyectar una empresa debe hacer un estudio previo, debe hacerse un plan de negocio que precisamente den las respuestas a estas interrogantes. Excelente. Si la empresa está sobrecapitalada o adolece de capital suficiente, como ya lo habíamos visto anteriormente, una sobrecapitalización no permite medir realmente si los resultados que se espera como objetivo número uno de toda empresa, o el grado de lucramiento o el grado de rentabilidad que se espera, no puede ser medido con una sobrecapitalización. Se mide, pero nunca se logra ver claramente lo que se espera, ¿no? Entonces, y cuando la empresa adolece de capital suficiente, le priva de muchas cosas, ¿no? Le priva de expansión, le priva de operar de forma oportuna, de forma racional, de forma productiva. Y por último, medir la gestión y por lo tanto la eficiencia administrativa. En realidad, los estados financieros, a través de someterlos al análisis e interpretación de esos estados financieros, realmente permiten medir la gestión administrativa,
son los estados financieros el pulmón de información que realmente dan a conocer si se tomaron las decisiones correctas o incorrectas. Eso va a delatar lo que significan los estados financieros, y de esa manera podemos medir la gestión administrativa. Cuando hablamos de la gestión administrativa nos referimos al gerente, a todo su equipo, a los mandos altos, mandos medios, mandos bajos, si estuvieran dentro de empresa, o de los que están sencillamente a cargo del negocio o de la empresa. Son los estados financieros los que van a ser los indicadores de la medida de esta gestión administrativa. Entonces, a través de los diferentes cálculos, a través de las diferentes aplicaciones de método que permite el análisis e interpretación de los estados financieros, los analistas vamos a poder detectar cuál es la situación financiera de la empresa, cuál es la situación económica de la empresa, cuáles son las causas que originan ciertas cosas, cuáles son las causas que han dado lugar a situaciones positivas o negativas, y de esa manera poder medir la gestión administrativa. Porque a través de esas causas que se vayan detectando se puede ver realmente muy de cerquita cuáles son las decisiones correctas e incorrectas que se han tomado. De verdad que este tema de propósito del análisis e interpretación de los estados financieros es muy, pero muy interesante y sobre todo muy útil. Ojalá les sirva a todos y cada uno de ustedes. No olviden suscribirse, no olviden de dar like.